Bueno, ya estamos aquí listos para nuestra ronda de análisis. Hoy nos acompaña Marcos Santana, trabajador social y presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud en Puerto Rico. También está con nosotros Alondra Velaval, presidenta de la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño. Iván Iron Boy Calderón, ex campeón mundial de boxeo. Bueno, quiero comenzar hablando con ustedes de un tema que llevamos varias semanas discutiendo. Hemos visto estos casos de niños en condiciones infrahumanas, hemos visto cómo se ha disparado el maltrato infantil, la cantidad de referidos. ¿Qué opinión les merece el que han cambiado incluso los patrones de explotación sexual de niños y que ahora estos casos ciertamente estamos viendo una cantidad de referidos quizás mayor que el gobierno puede trabajar? Marco. Bueno, en efecto, para dar el contexto a la gente, el año pasado el Departamento de la Familia recibió 17.200 referidos en un año y eso supera por mucho, ¿verdad? Años completos en el pasado. El Departamento de la Familia mantiene bajo su custodia sobre 2.000 niños y niñas y eso también habla del panorama donde estamos, y 5.000 familias mantienen casos activos en casos de preservación. Ese es el panorama en el que vive el Departamento de la Familia, y por cada caso que se reporta nosotros estimamos que hay de 3 a 4 casos que no se reportan, así que evidentemente el país se encuentra en una situación de emergencia sobre esto, no solo sobre abuso sexual, la severidad de la violencia que están recibiendo nuestros niños cruzadas con contextos de droga, violencia armada en comunidades, es cada vez más cruda, y ya no solamente son casos de negligencia, que siempre se mantiene al tope esos referidos de negligencia, sino que le ha costado la vida a los niños, como pasó a principios de año. Muchas personas ven estos casos en las redes sociales y comentan cómo esa madre puede hacerle eso a sus hijos o cómo esos padres pueden permitir que sus niños vivan así. ¿Nuestros padres y madres están equipados con las herramientas para la crianza? Mira, yo creo que no. Yo por lo menos, en mis tiempos nunca buscamos ayuda, las hay. El gobierno tiene muchas ayudas, pero nosotros el orgullo de buscar las ayudas y orientarnos no lo tenemos. Yo creo que nosotros empezamos a vivir la vida de maltrato, simplemente en la costumbre de decir, voy a criar como mis tiempos se criaban, y todos tenemos que entender que todo ha cambiado. Ya los niños de 8, 9 son más inteligentes que nosotros adultos, conocen el sistema. Y lo peor de todo, las redes han dañado muchos sistemas, que hoy en día yo miro a mi hija de 12 años y digo, wow, cómo esto ha dañado el sistema de nosotros. Y yo creo que padres. desde una perspectiva de política pública hemos visto un Estado que un poco ha abandonado a los niños. Yo creo que el cierre de las escuelas ha creado un efecto sustancial en lo que son las comunidades, ¿verdad? No es solo la escuela como centro de aprendizaje, sino la escuela como lugar donde primero se responde por esos niños que sufren esas violencias. Ciertamente ellos son trabajadores sociales, son expertos en el tema, pero yo creo que en caso de mi generación somos una generación trastocada por la crisis que nunca vio las promesas falsas del Estado Libre Asociado, y es en estos momentos que tenemos que decir, estos son los efectos, esto es. Más allá de diagnosticar el problema sabemos cuál es. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, nosotros hemos planteado desde la Red por los Derechos de la Niñez que aquí hay 2 rutas sobre la mesa, con soluciones de política pública, pero también con soluciones de corto plazo. Al cierre del 2024 se presentó el Plan de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia para atender el problema de la violencia en su contexto más amplio, con 5 ejes, y que buscaba apoyar iniciativas que ya existen o con organizaciones que ya tienen programas aprobados. Ese plan se presentó, se aprobó, se le asignaron recursos, se empezaron proyectos pilotos y está ahí. Eso está listo para implementarse. La pregunta sería, ¿dónde está la voluntad, verdad? ¿Qué pasa que no se pone en marcha una ruta que ya está trazada? No hay que investigar más, no hay que estudiar más, ya sabemos el problema. Hay que implementar las soluciones que hemos planteado desde comunidades, organizaciones. La ruta está hecha, Alexandra. Hay que tener voluntad para implementarla. Marco, dijiste algo y usaste la palabra voluntad, y muchas de las cosas que estamos viendo todos los días, la rueda está inventada, sabemos la solución y siempre se nos dice lo mismo, es que no hay voluntad. Por otra parte, también estamos con el choque de la incompetencia. Muchas veces no solamente es que no hay voluntad, a veces no hay las competencias para trabajar los problemas o las cosas. Estamos viendo ahora mismo un tema como el agua, que antes no daba problema, antes no estábamos todo el tiempo discutiendo el servicio del agua, de repente se ha convertido en todos los días estar discutiendo el tema de acueductos, y lo que estamos viendo es que los funcionarios no quieren ni siquiera rendir cuentas. Bueno, y la falta del agua es una violencia también. Para añadir al contexto de violencia, eso es muy violento para los niños y las niñas y los adultos mayores y todo el mundo. Y ahí, en cuestión del agua, estamos hablando que esto mezclado con la luz y el agua, porque el tema es de echar la culpa a la luz porque la bomba no funciona. O el tiempo que lleva sin arreglar y el dinero no está. O sea, hay tantas cosas que nadie da pie ni con bola
qué es lo que hay que eso, quién es el que tiene la culpa. Pero qué bueno que dices eso. Yo creo que hay un problema de rendición de cuentas. Nadie quiere enfrentar sí, me voy a responsabilizar. Eso. Tenemos funcionarios públicos que ya no se quieren responsabilizar por sus acciones. Sí, que a cada rato las asambleas legislativas tienen que casi estar como amenazando con las interpelaciones porque ciertamente no le dan la cara al país. Sobre ese aspecto sabemos, ¿verdad?, que se radicó una resolución en la Cámara y esperemos que llegue, ¿verdad?, y rinda cuentas, pero no es como que llegaron y se dieron cuenta que había un problema. El problema del agua, si bien en San Juan ahora es que se discute, hay comunidades, Corozal lleva más de 30 años que si tú no tienes una cisterna en Corozal, tú no sabes si tú te bañas o lavas los platos esa noche. Y son cuestiones absurdas que, como bien decía Marcos, exacerban todo eso que es la violencia y la estabilidad de las personas. Lo decían los legisladores anteriormente, causa ansiedad, ¿verdad? Causa inseguridad. Así que yo creo que es hora no solo de rendición de cuentas, sino que las cosas fluyan. El informe de Pesquera, si bien se discutió, nunca lo vimos, no se publicó, así que... Alondra, dijiste algo muy importante. Yo creo que es un síntoma que vemos en muchas otras problemáticas. Las cosas las visibilizamos cuando ocurren en el área metro. Cosas que llevan viviendo en las áreas rurales de Puerto Rico por muchísimo tiempo, y ni hablar de las islas, municipios de Vieques y Culebra, que las hemos dejado totalmente en el olvido. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué ustedes creen que vivimos en esta burbuja donde los problemas no se destapan hasta que llegan a San Juan? Bueno, o no se destapan hasta que llegan a los medios, porque a veces están en San Juan y no es hasta que se cubren que se visibiliza. Yo pienso que ya sea por falta de competencias, por un vacío de capital intelectual o por falta de acción o voluntad, en cualquiera de los dos escenarios sigue siendo muy violento para las personas. Y el centro de la discusión sobre los asuntos del país deben ser los niños, los viejos, las mujeres y la gente. Y mientras se pasan el balón citando a vistas o citando a reuniones, nuestra gente se nos muere literalmente, literal y físicamente, las esperanzas, los sueños. Estamos agobiados y, como bien mencionaba ahorita los representantes, es que aquí no hay espacio para excusas. Estamos hablando de la vida de nuestra gente y hay que tomar acciones. O asumen con responsabilidad su trabajo o se echan a un lado para que el trabajo pueda hacerse. Y yo creo que el análisis en ese contexto es, no me puedes hablar de que quieres desarrollo económico y de que quieres mejorar las condiciones del país y que no quieres más maltrato infantil si no estás atendiendo las necesidades materiales de la gente, de las comunidades y las personas precarizadas. En las últimas semanas se nos han ido los titulares nombrando avenidas con nombres de artistas, discutiendo que si Bad Bunny está en el halftime show o que si se ganó un Grammy, y no estamos viendo un mayor enfoque en las prioridades que afectan diariamente a la gente. Estos elementos de distracción, ¿cómo se sentirá la ciudadanía de que hay padres que no tienen terapias para sus hijos de educación especial? Los maestros están cobrando una miseria. Tenemos miembros de la policía que siguen renunciando. Entonces, nuestra clase política sigue distraída con temas que no mejoran la calidad de vida. Se están agarrando solamente por la fama del atleta o del cantante para ir más allá. El cantante no tiene culpa, pero se quieren llevar eso, como usar Iván Calderón para ir y llevarla al pueblo que está bien molesto con ellos, y utilizan un artista que todo el mundo es loco con ellos, por simplemente tenerlo ahí y prometérselo, cogen un voto. Sin duda alguna. Iván, ¿tienes ya una avenida? Todavía, pero esperamos que sí. Vamos a ver. Deja que tengan el próximo revolú que te hacen una avenida. Bueno. Contra, un placer haberles tenido aquí a los tres. Gracias siempre. Yo creo que algo que la gente quizás está notando en sus casas es que estas rondas de análisis no son tres economistas, no son tres políticos, no son tres abogados, porque las discusiones que tenemos todos los días en los hogares son entre ciudadanos, ciudadanos que amamos a Puerto Rico y que queremos verlos bien, y eso es lo que me gusta de esta diversidad, de que lo podamos discutir como lo hacemos en la sala de la casa y que cada cual aporte su perspectiva.